Hola, bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud. Hoy comenzamos con un tema de suma actualidad, como lo es sin lugar a dudas el coronavirus y la importancia de los controles cardiológicos luego de haber pasado por esta enfermedad. Fuimos hasta la unidad de cardiología clínica a dialogar con el doctor Horacio González, médico cardiólogo, quien en esta entrevista comienza explicándonos con qué síntomas llegan los pacientes luego de haber pasado por el COVID. Dentro de las manifestaciones, digamos, que es lo que se llama síndrome post-COVID, nosotros desde el punto de vista cardiológico, lo habitual, lo más frecuente de ver son palpitaciones, sensación de falta de aire cuando camina, que se llama disnea, y muchas veces puede ser también como una sensación de agotamiento, de cansancio físico. Esas son las manifestaciones más frecuentes. Ahora, de todas maneras, hay complicaciones de las infecciones por COVID cardíacas, que bueno, una de las pueden ser complicaciones, digamos, de insuficiencia cardíaca aguda o de cuadros coronarios, que eso, bueno, son complicaciones que ocurren y que son agudas y que, bueno, van a transcurrir durante la internación del paciente, pero una de las más temidas, digamos, que es a lo que uno tiene que descartar, es el compromiso miocárdico del corazón, es decir, que no se produzca una inflamación del corazón que se denomina miocarditis. Todas las infecciones virales, en general el virus anda por todo el organismo y muchas veces produce afección a nivel del músculo cardíaco con una miocarditis y que en ocasiones puede ser una patología delicada y una patología grave. Estas manifestaciones que se encuentran después del COVID, ¿tienen que ver su gravedad con respecto a la gravedad que tuvo durante el transcurso de la enfermedad de esa persona? Quiero decir, si una persona transcurrió por el COVID de manera leve, ¿sus manifestaciones posteriores van a ser leves? En general sí, generalmente cuando los pacientes simplemente han tenido un resfrío o han tenido pérdida del gusto y del olfato, que es una de las manifestaciones frecuentes de ver, generalmente, si bien uno los controla, son pacientes que vienen asintomáticos y que no tienen mayormente problemas. Ahora, nosotros lo que hemos visto que en los pacientes con síntomas un poco más marcados, no hablando de cuadros graves, digamos, de neumonías graves o pacientes que hayan estado internados, digamos, de los cuadros más severos, pero sí del común de la gente que ya es un cuadro entre leve y moderado o moderado. Esos pacientes generalmente quedan con bastantes síntomas en el transcurso después del COVID. Fundamentalmente, ya te digo, dentro de los síntomas habituales son esos tres que en general con la evaluación clínica, el electro, un ecocardiograma y eventualmente, bueno, una ergometría, que uno para descartar, ya te digo, una de las complicaciones que uno lo que más le tememos es a que haya afección miocárdica, es decir, de una miocarditis. En general se van recuperando totalmente y no traen ni mayores complicaciones, digamos. ¿En qué consisten entonces estos controles post-COVID que se realizan? Sí, fundamentalmente es la evaluación clínica, un examen físico, un electrocardiograma y eventualmente, sobre todo en aquellos pacientes que quieren empezar a tener una vida más activa o de actividad física, hacer controles con ecografía, con el ecocardiograma. Nosotros lo que vemos son los diámetros del corazón y la función miocárdica. Y bueno, y con una ergometría para ver la capacidad funcional, digamos, la capacidad para hacer ejercicio, como así también por ahí el comportamiento de la presión, la aparición de arritmias, etc. ¿Quiere decir que con el correr del tiempo esa persona puede volver a la actividad física? Sí, generalmente uno lo que nosotros recomendamos, depende de qué tipo de actividad física sea, pero lo ideal es hacer reposo físico, digamos, de no hacer actividad física por lo menos un mes, y aquellas personas que hacen
actividad física leve, bueno, pueden empezar a caminar, andar en bicicleta, y los que realizan actividades físicas más intensas, lo aconsejado, ni hablar de por ahí del alto rendimiento, y eso lo aconsejado es esperar un poquito más, entre 1 y 3 meses más o menos, para realizar ejercicio. De todos modos, se va regulando mediante el control médico. Sí, eso se evalúa también mediante el chequeo, y uno tiene que volver a entrenar de manera paulatina, porque se produce mucho ese acondicionamiento físico, mucha debilidad muscular, porque en general son pacientes que lo transcurren, o sea, uno desde el inicio de los síntomas hasta que se da de alta son 10 días más o menos, pero que en general con síntomas un poquito más importantes que los leves, generalmente producen mucha fatiga, mucha debilidad. Entonces los pacientes están mucho tiempo en cama y con mucha fatiga, y eso genera mucha debilidad muscular, que bueno, después de a poco tiene que reiniciar las actividades, no solamente por la parte cardíaca, sino también para prevenir lesiones musculares, lesiones articulares, etc. Seguimos hablando de salud en las redes. Búscanos en Facebook como Hablemos de Salud. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. En un mundo que avanza a toda velocidad, es importante contar con un buen plan. Planes de salud de HPC. La tranquilidad de contar en cada día de tu vida con el servicio, la experiencia, el equipamiento y la tecnología que te brinda el Hospital Privado de Comunidad. HPC. Desde 1971. Cuidando la salud de Mar del Plata. Doctor Simón Mina. Diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad. Tratamiento psicobiológico. Consultas online y presenciales. 223-635-5032. 223-621-3022. En Capital, 011-430-79-609. Habitualmente, cuando nos referimos a la neonatología, pensamos exclusivamente en el cuidado del recién nacido. Sin embargo, es mucho más abarcativa. Hoy te invitamos a conocer el servicio de neonatología que funciona en la Clínica 25 de Mayo de Mar del Plata, junto al doctor Juan Hugo Pedraza, médico jerarquizado en neonatología. Bueno, el servicio de neonatología funciona en 3 partes, ¿no? Una parte que se encarga de todo lo que es la atención del recién nacido, es decir, desde que la mamá ingresa a la clínica, cuando tiene su trabajo de parto, ya sea parto vaginal o cesárea, ahí siempre va a haber un neonatólogo, donde va a asistir al bebé cuando nazca. Esa asistencia, ¿no es cierto?, consiste más que nada, sobre todo, en revisar y determinar si ese bebé está en condiciones para que esté con su mamá o no en la habitación. Obviamente, cuando nace el bebé, siempre que el bebé esté en buenas condiciones, que son la mayoría de las veces, por supuesto, se queda con la mamá un tiempo, no es que inmediatamente uno lo retira, ¿no? Después, si un bebé, lamentablemente por una patología previa o por una mala transición en el nacimiento, ingresa a la neonatología sería la internación de ese bebé. También pueden ingresar a neonatología bebés que se han ido a su casa y que por alguna patología posterior y siendo menor de 28 días van a ingresar también a la NEA. Ahí también funciona el servicio de neonatología, donde existen en la actualidad más de 10 neonatólogos especializados que trabajan en este servicio y además enfermeras que son especializadas también en enfermería. Ahí contamos con toda la tecnología disponible para dar una buena atención al recién nacido, ¿no? Y la tercera pata del servicio de neonatología es el consultorio del recién nacido o seguimiento del recién nacido, que lo dividimos en 2 partes. Una parte donde hacemos el seguimiento de los bebés
que han estado internados en la neonatología, sobre todo de aquellos bebés con una patología más compleja o sobre todo de los bebés recién nacidos prematuros, los prematuros extremos. Aquellos con una patología por ahí sencilla, como puede ser haber estado en luminoterapia, que es una patología frecuente y común, generalmente siguen con la atención de su pediatra. El resto los vamos siguiendo por ahí. Y en ese mismo consultorio también hacemos lo que son las consultas prenatales. Es decir, que las mamás pueden venir a la consulta con nosotros y charlar sobre cómo va a ser el nacimiento de su bebé, cómo nos vamos a manejar dentro del quirófano, de la sala de parto, cómo nos vamos a, si esa mamá conoce que tiene una patología ella preexistente, como ser hipertensión, como ser diabetes gestacional que requiera alguna medicación, o es una mamá que ya sabe que su bebé viene creciendo lentamente, que tiene algo o alguna patología más compleja, alguna cardiopatía congénita o algo que ya sabemos que sí o sí se va a internar. Obviamente esa consulta sirve mucho más porque esa mamá nos conoce, sabe lo que ya se le explica de antemano qué es lo que vamos a hacer en el servicio de neonatología, quién lo va a venir a ver, si es un cirujano, si es un neurocirujano, si es un neurólogo, si es un cardiólogo. Bueno, se le explica y entonces la mamá, cuando ese bebé nace, ya sabe quién es el que lo va a atender, entonces ya es una cara familiar, ya sabe quiénes son los especialistas que van a venir a verla. Generalmente se habla de más o menos el tiempo que es la internación. Entonces es una situación mucho más sencilla de manejar que sea un shock de entrada que uno en la sala de parto le diga, mire señora, lamentablemente su bebé se tiene que internar por esto, vamos a hacer. Entonces por ahí es más conveniente siempre hacer esa consulta prenatal. Me imagino cómo debe tranquilizar eso a la mamá, al papá, porque realmente si no son consultas que las mujeres generalmente hacemos a la obstetra esas. Sí, es cierto, muchas veces esas consultas las resuelven nuestros obstetras, pero está bueno que sepan que dentro de la sala de parto o también de un quirófano no solamente está la obstetra, sino que hay, además de las enfermeras, las circulantes, de los anestesiólogos, también está el neonatólogo, que es el que va a atender a su bebé en el caso de alguna patología. Entonces está bueno que ya no conozcan, se transforma en un ambiente más familiar, más contenedor, entonces eso es muy positivo, ¿no? Por supuesto se le evacúan las dudas sobre todo sobre ese bebé que va a nacer. Quienes hemos pasado por alguna situación de internación de algún hijo en neonatología sabemos que hay horarios para la visita, que es algo muy restringido. Cuéntenos cómo trabajan en la clínica en ese aspecto. Bueno, en la clínica 25 de mayo, por suerte, ya desde hace varios años, el ingreso del papá y de la mamá es sin horario, pueden ingresar las 24 horas del día. Obviamente eso en estos tiempos con el tema de la pandemia ha cambiado un poco, se ha ido modificando y bueno, hoy en día lo que estamos tratando de hacer es que ese acceso siga siendo irrestricto en cualquier horario, pero tratamos de coordinar para que no se mezclen tantos papás y de esa manera haya un distanciamiento social, ¿no? Pero tratamos de que estén el mayor tiempo posible para que los papás puedan cargarlo a su bebé, alimentarlo a su bebé, colaborar con un cambio de pañal, el baño, para que haya un más apego y un mejor vínculo entre los papás y ese bebé, ¿no? Esa es la idea fundamental. Obviamente también cuando hay situaciones especiales, también como por ahí un ingreso de un paciente muy complejo, algún procedimiento muy importante, a veces se les pide a los papás que esperen un ratito afuera hasta que resolvamos esa situación, ¿no? Quería comentarles de que el servicio de neonatología que funciona en la clínica 25 de mayo realiza consultorios de seguimiento y de consultas prenatal todos los días, de lunes a viernes en la clínica 25 de mayo, y también lo van a encontrar al doctor Ruggiero, que es el jefe de servicio, en el Paseo Sur también. Seguinos también en Instagram, somos hablemosdesalud.tv.
Gracias a vos crecimos para estar más cerca. Estamos en Paseo Sur con más de 20 especialidades. Tenemos un centro de rehabilitación, un anexo en 25 de mayo de consultorios externos, el vacunatorio y medicina del viajero. Ahora podés sacar turno de una forma más rápida y más segura descargando nuestra app Clínica 25 de Mayo, disponible en Play Store y App Store. También podés pedir recetas en nuestra web. Gracias por ser parte de este crecimiento. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología, con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiológico.com.ar. Consulte a su oftalmólogo y recupere la visión con un solo anteojo. Siviero Óptica. Con los anteojos polarizados, logre con su corrección una visión sin reflejos. Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos 789. Si tenés hijos adolescentes, sabés que si hay algo que los caracteriza es que tienen muchísimos menos miedos que los adultos. Y eso hace que a veces puedan incurrir en determinadas conductas que los ponen en riesgo. Precisamente, acerca de los comportamientos riesgosos en la adolescencia, nos habla a continuación el licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. La idea de hoy era conversar un poco acerca de lo que venimos charlando. Últimamente la gente me viene preguntando y me viene comentando algunas cosas que se van generando a partir de las charlas que vamos teniendo. La cuestión de la adolescencia y ese periodo de tiempo de la vida del sujeto donde son adultos jóvenes genera toda una situación de movilización, de dudas, de cuestionamientos, sobre todo en los padres y en los adultos, ¿no? Que muchas veces no saben qué hacer o se encuentran con situaciones que realmente cuestan, sobre todo en esto que tiene que ver con la adolescencia, ¿no? Hoy quería traerles algo que también tuvo que ver con una pregunta bastante común, cotidiana en este último tiempo, que hace a los temores de los padres en relación a ciertas actitudes, ciertas actividades, ciertas alternativas en donde parece que el adolescente no tuviera conciencia de los riesgos que genera. Salidas a lugares que son peligrosos, exposición a ciertas situaciones que también el adulto lo vivencia como algo peligroso, lugares en la ciudad en donde están directamente asociados a lugares de consumo o lugares de encuentro con chicos y jóvenes que podrían llegar a ser peligrosos. Y la pregunta es, ¿por qué van ahí, ¿no? La pregunta del adulto es, ¿por qué mis hijos van ahí a ese lugar que es tan peligroso, con esas juntas, con ese entorno? ¿Qué pasa si consume? ¿Qué hacemos si consume? Si consume alguna sustancia, ¿no? O dentro de las sustancias el alcohol. Sabemos hoy que dentro de las sustancias de consumo adolescente, el alcohol, la marihuana y algunas otras sustancias son de un consumo bastante amplio y bastante naturalizado en su entorno, con lo cual también, desde esa perspectiva, nos pone sobre una situación de riesgo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y qué pasa que el adolescente y el adulto joven no evalúa esto? Como si perdieran la conciencia del riesgo que implican este tipo de conductas. Entonces tenemos que charlar. Yo a veces les explico de una manera sencilla algo que realmente es bastante complejo y que tiene que ver justamente con cómo está elaborado de alguna manera la constitución psíquica que genera esta situación en un momento particular de la vida del sujeto en donde, como decíamos en emisiones pasadas, la búsqueda del adolescente tiene tanto que ver con esto de lo que está afuera, del ser aceptado por su entorno, la salida exogámica de la que hablábamos,
esto de la necesidad de encontrar dentro del contexto del mundo del adolescente una lógica que le permita darle un sentido a su quehacer, teniendo en cuenta que hasta hace muy poquito eran niños y el sentido del ser estaba directamente ligado al discurso de la familia materna o paterna, con lo cual esto ya no está. Ya el discurso familiar deja de ser un discurso que sostiene y protege y empieza a ser un discurso que de alguna manera cuestiona y del cual el adolescente necesita desprenderse para entrar en la lógica de otro discurso que es el discurso adolescente. Y dentro de ese discurso, dentro de esa normativa, dentro de ese sentido adolescente, lo que aparece justamente son este tipo de actitudes. En alguna emisión, en algún momento, y si no repasamos un poquito, decíamos que hay cierta cuestión pulsional. Recuerdan que cuando hablábamos de lo pulsional, hablamos de algo parecido a lo que sería la vida instintiva. Para poder entenderlo, es bastante más complejo. Nosotros partimos de la base de que el ser humano no tiene instintos como lo tiene un animal, pero hay algo de la vida instintual que de alguna manera, a modo de pulsión, se pone en juego. Estas pulsiones tienen que ver justamente con esos instintos que son básicos, el instinto de la autoconservación y el instinto de la procreación, que son básicos en todos los animales. Nosotros, de alguna manera, si bien, insisto, no tenemos el instinto, sí aparece la pulsión directamente ligada a este tipo de actividad. La pulsión de autoconservación tiene que ver con esta necesidad de no morir y todo lo que uno pone en juego para evitar un riesgo. Mientras que la pulsión directamente ligada a la procreación está absolutamente ligada a lo erótico, ¿no? A esto del encuentro, el intercambio, la necesidad del otro, la necesidad de generar con otros. No necesariamente tiene que ver con la cuestión de índole sexual, sino que tiene que ver más que nada con la cuestión de índole de intercambio y de búsqueda de ese intercambio. Priman entonces en la adolescencia estas pulsiones más ligadas a lo que tiene que ver con las pulsiones de vida, ¿no? Todo esto que hace a la necesidad del intercambio, a la búsqueda con otros, y queda de alguna manera limitada la posibilidad de estas otras pulsiones que son las de autoconservación. En la vida adulta son más frecuentes las pulsiones de autoconservación, por eso estamos mucho más como orientados a los riesgos. El adulto está permanentemente pensando en el riesgo porque hay una cuestión más autoconservadora en relación a los riesgos y en relación a las posibles situaciones que se pueden dar en un contexto diverso. Entonces, bueno, uno es más consciente de los horarios, de los peligros, es más consciente de un montón de cosas que tienen que ver con el riesgo, que muchas veces uno espera que el adolescente también entienda la lógica del riesgo como la entendería el adulto. Y en este punto, como lo venimos trabajando, también hay una situación de choque frontal entre la realidad del adolescente, en donde no hay ningún peligro, es todo diversión, es todo búsqueda, es todo intercambio, y la posición del adulto, en donde exige al adolescente esto de cuidado, cuídate, el riesgo, las consecuencias. Y por lo general ese es otro de los choques muy fuertes que encontramos. Esto también explica un poco ciertos comportamientos sociales que dan lugar, por ejemplo, en este tiempo de COVID, de algunas prácticas que de alguna manera uno dice, ¿cómo puede ser que estos jóvenes no se den cuenta del riesgo que corre y del riesgo que hacen correr? Claro, lo que pasa es que hay una limitación pulsional en ese punto. Intrapsíquicamente, en un contexto que no es consciente, el adolescente no sabe que eso está ocurriendo y de alguna manera el hecho de perder los temores hacen que el adolescente y el adulto joven puedan tener un discurrir por la vida de una manera en que el adulto no podría. Entonces, claro, ellos están en una edad en donde deben tener ese comportamiento y esa conducta para poder hacer muchas de las cosas que el adulto no podría hacer. Los riesgos, las consecuencias pueden ser altas, pero también la necesidad de encontrarle un sentido vital,
la necesidad de intercambiar con sus pares, la necesidad de generar un contexto de encuentro. Para ellos tiene que ver justamente con el sentido del ser en su mundo. Ese es el discurso, esa es la línea de construcción de realidad del sujeto adolescente, del otro adulto menor. Por eso yo lo quería dejar un poco con esta inquietud, porque muchas veces se escucha esto de por qué el adolescente, por qué el joven hace cosas que lo ponen en riesgo y por qué no actúan responsablemente. Bueno, porque no tienen esa posibilidad y adolecen de esa justamente posibilidad de pensar y sentir el riesgo de sus conductas. Míranos también en YouTube. Encontranos como Hablemos de Salud y suscríbete. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, lifting, cirugía de párpados, abdomen. Centro Integral de Cirugía Plástica Colón, 499-2605. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240, elhotelfrancia.com.ar. Neumax es Bosch Car Service, diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli, Avenida Libertad 5641. Hasta aquí llegamos con la edición de hoy de Hablemos de Salud. Queremos agradecer a todos los profesionales que comparten con nosotros permanentemente sus conocimientos y nos ponen al día sobre la actualidad en salud. Y también, por supuesto, nuestro agradecimiento a todos ustedes por estar del otro lado de la pantalla y seguir siempre Hablemos de Salud.